Amado, buenas tardes. Desde mi hogar reciban las bendiciones en el nombre de Jesús. Aprovechando este tiempo en que el universo se encuentra en esta dificultad, les voy a exponer este estudio escatológico de Mateo 24, incluyendo Mateo 25. Lo he dividido en dos partes porque es bastante extenso. Recíbanlo con humildad, con alegría en sus hogares. En Mateo capítulo 24, en el versículo 1, comenzamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él y les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces esto se cumplió 70 años después de Cristo, cuando Tito, el hijo del emperador Domiciano, destruye Jerusalén, destruye el templo y saquea toda la ciudad. Ya eso se cumplió, fue una de las señales, ¿verdad?, de las preguntas que han hecho los discípulos. Lo vamos a ver más adelante. En el verso 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, ya no está en el templo. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí están las tres preguntas. Cuando los discípulos le hicieron estas tres preguntas, tenemos que tomar a Marcos, capítulo 13, que siguen la misma hilación de pensamiento. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. En el capítulo 3 de Marcos 13, da los nombres de los discípulos que le hicieron las tres preguntas, que son Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. En Marcos 13, Lucas 21, incluyendo Apocalipsis capítulo 6, está en una sola hilación de pensamiento, con Mateo 24. Ninguno de estos pasajes no tiene relación con la iglesia. Para hacer yo este estudio o exégesis de estos pasajes, hay que tomar en cuenta los medios de interpretación bíblica, tomar ciertos factores que son muy determinantes. Y muchos en estos tiempos, y más ahora en este tiempo, han enseñado que estas señales se están cumpliendo. Es para la venida de Cristo, para el arrebatamiento de la iglesia. Esto es porque le están aplicando y adjudicando el mensaje y el contenido de Mateo 24 a la iglesia. Esto es por falta de conocimiento, porque la Biblia presenta el arrebatamiento de la iglesia es en el Nuevo Testamento, pero tampoco en el Nuevo Testamento da señales por el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo esperaba el arrebatamiento de la iglesia en su época, en su tiempo. Ahí lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Decía que la venida de Cristo por la iglesia era un misterio. Pablo se incluía en ese entonces. En Primera de Tesalonicenses también lo vemos allí cuando se incluye, y en muchos pasajes de la Biblia donde él se incluía para la venida del Señor, por el arrebatamiento de la iglesia. Y se la enseñaba a la iglesia primitiva sobre tal acontecimiento, pero nunca les enseñó a la iglesia primitiva ninguna señal para la venida de Cristo. Nunca antes en el Antiguo Testamento se habló del arrebatamiento de la iglesia, comenzando por allí. Todo lo que está registrado en los 4 evangelios, escuchen bien, fue cosa que sucedió en plena ley, o sea, en la dispensación de la ley, que su registro se hizo en la dispensación de la gracia 40 años después que Jesucristo fue ascendido a los cielos. Los 4 evangelios es parte del Antiguo Testamento. ¿Por qué?
porque Jesucristo no caminó en la dispensación de la gracia. Jesucristo manifestó la gracia de Dios. ¿Cuándo la manifiesta? Cuando Él muere y resucita, dura 40 días en la tierra. Ahí manifiesta, ¿verdad?, la gracia. Y vemos que la gracia de Dios como dispensación o como don, la dispensación de la gracia no se daba hasta que Cristo cumpliese la ley. Y la ley la cumplió Cristo, llevándola a la cruz. Hasta allí se cumplió la ley y de los profetas. Cuando los discípulos le hicieron estas 3 preguntas al Señor Jesús, cuando le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto fue del acontecimiento previo que tenían los discípulos del reino. Ellos conocían que se daría en el milenio después de la gran tribulación, porque lo que ellos sabían de las profecías, que los profetas que están registrados en el Antiguo Testamento ellos lo conocían. Por ejemplo, ellos sabían lo que decía Zacarías capítulo 12, versículo 10, capítulo 14, versículo 5, Sofonías 1, 4, Malaquías 1, 4, 1, Isaías 11, 6 y Joel 2, 11 al 31. Ellos conocían esas profecías. Es imposible que en ese momento los discípulos le estén preguntando a Jesús por el arrebatamiento de la iglesia, porque no existía la iglesia, no estaban los evangélicos. El hecho de que usted tome expresiones como habrán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, es porque le está aplicando estos textos a la iglesia. Es porque usted no tiene conocimiento de lo que está usted diciendo. No tienen nada que ver con la iglesia estos pasajes. Estos pasajes tienen que ver con el reino. Esas son cosas que se van a dar, ¿verdad?, en la venida de Cristo al terminar la gran tribulación. Pero eso no tiene nada que ver con la iglesia en lo absoluto. El misterio de la iglesia, Dios se la reveló al apóstol Pablo y no a Pedro. Pedro no entendía ese misterio. Cuando Pedro, allí vamos a conocer y ver, ¿verdad?, que Pedro no conocía lo que era la iglesia. Cuando Pedro visita a Cornelio, en el capítulo 10, versos 34 y 35 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre todos los que vivían en su casa, Pedro se sorprendió y dijo, ahora entiendo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, que la salvación es también para los gentiles. A Pedro le costó eso. Es imposible que Pedro le estuviese preguntando por el arrebatamiento de la iglesia cuando la iglesia no existía. Es como cuando muchos les están aplicando, ¿verdad?, tantas parábolas como la del hijo pródigo, se la están adjudicando a la iglesia cuando la iglesia no existía. Muchos dan a entender que el hijo pródigo es un creyente que ha sido descarriado y ha regresado. Esto lo toman directamente, que es como es para la iglesia. Esto dicen muchos es porque por el desajuste doctrinal que hay en las congregaciones, en las iglesias. Así que el cristiano con estas malas enseñanzas no pueden ajustarse a la formación del carácter de Dios. Así Dios no nos puede honrar a ninguno de nosotros los creyentes si seguimos estas enseñanzas torcidas, porque están formando en una doctrina errada y tergiversada en lo que enseña. Una doctrina errada y tergiversada es todo lo que le han enseñado que está muy lejos de la verdad de Dios. Es incontable los que expresan que todas estas señales se están cumpliendo es para el arrebatamiento de la iglesia. Las señales de Mateo 24
incluyendo Mateo 25, rumores de guerra, terremotos, reinos contra reinos. Esto es para establecer, ¿verdad?, el reino. Es un error, yo no diría error, sino horror, que las 10 vírgenes es la iglesia evangélica. Son muchos y pocas personas que se sientan a escudriñar la palabra para ver si es una verdad lo que te están enseñando. Porque los evangélicos, esto no lo digo yo en forma despectiva ni peyorativa, sino para enseñar una verdad de Dios, son como los pichones de paloma, que comen con los ojos cerrados y la boca abierta, no importa lo que le estén dando, así comen, así tragan también lo que le estén enseñando a muchos creyentes, sin analizar las cosas, sin pasarla por el filtro, que es la palabra de Dios, que es las Escrituras. Todo lo que está en Mateo 24 es con relación al reino y con Israel y los gentiles, y no es con la iglesia. Recordemos que hay 3 clases de pueblos. Están los judíos, están los gentiles y está la iglesia. ¿Dónde te encuentras? Yo sé que yo me encuentro en la iglesia, ya no me encuentro en los gentiles. Pablo cuando dijo, cuando erais gentiles, eras llevado por ídolos mudos, ya nosotros debemos de ser gentiles. En Mateo capítulo 24 tiene una armonía con Apocalipsis capítulo 6, que trata el periodo de la gran tribulación. Todo lo que Jesús narró en Mateo 24 lo dijo en Apocalipsis capítulo 6, con la diferencia que en los evangelios se dijo en forma literal, pero en Apocalipsis se dijo en forma alegórica. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 6 es un pasaje paralelo a Mateo 24. Tampoco en Apocalipsis 6 se habló de la iglesia. Cuando Jesús narra Apocalipsis 6, ya la iglesia fue levantada a los cielos. Allá en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, ahí aparece el levantamiento de la iglesia. Y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, no se escucha más la iglesia hasta el capítulo 19 que se escucha a la iglesia, glorificando a Dios allá arriba en los cielos, que son los 7 años que vamos a estar allá arriba con el Señor. El 70% de lo que narra o registra Mateo 24 son referencias de lo que se tomó, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús estaba narrando Mateo 24, Él estaba tomando de lo que dijeron los profetas y lo tomaba y lo ponía acá en el Nuevo Testamento. Y nosotros lo vamos a analizar. Jesús no dijo en Mateo 24 o acá en Mateo o en Lucas o en Marcos. Cuando Él narraba, Él estaba tomando las cosas de las profecías que los profetas dijeron y las colocaba en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús estaba narrando, ¿verdad?, que los profetas habían dicho, los discípulos conocían, ¿verdad?, de lo que Jesús estaba narrando. Podemos ver lo dicho por Jeremías, lo dijo por Isaías, Malaquías, Joel. Jesús dijo en Mateo 24, el que lee, entienda. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con el que lee, entienda? El que ha leído el Antiguo Testamento me está entendiendo lo que he dicho en Mateo 24. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, la huida de los desiertos, eso fue dicho por Isaías capítulo 16, versículos 1 y 5. Isaías contempló el futuro, ¿verdad?, vio el reino mesiánico y el fin de la opresión o de la gran tribulación. También lo registra el mismo Isaías en el capítulo 26, versículo 20 al 21. Lo dicho por Mateo 24, las señales astronómicas, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto fue dicho por Isaías capítulo 13.
Esto también lo dijo Sofonías, capítulo 1, versículo 14 y 15. Lo dicho por Mateo 24, 30. La venida de Jesús con gran poder y gloria fue dicho por Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14. Lo dicho por Mateo 24, 21. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá, desde la fundación del mundo. Esto fue dicho por Jeremías 37. Leo a Jeremías 37. Dice, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, que es el pueblo de Israel, pero de ella será librado. También lo dijo Daniel, capítulo 12, versículo 1. Lo dicho por Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. También fue dicho por Zacarías, capítulo 12, versículo 10 al 14. Lo dicho por Mateo 24, versículo 9 y 10. Seréis aborrecido por causa de mi nombre. Fue dicho por Daniel, capítulo 9, versículo 20 al 27. Lo dicho por Mateo, capítulo 24, versículo 15. Con respecto a la abominación desoladora, fue dicho por Daniel, capítulo 9, versículo 27. El 80%, digo aproximadamente, lo que está escrito en Mateo 24, fueron referencias de lo que Jesús tomó de los profetas que dijeron, porque se le aplican a la iglesia muchos, si los profetas no hablaron de la iglesia porque la iglesia no existía. Si en Mateo 24 y en Mateo 25 toman las parábolas, muchas parábolas, principalmente la parábola de las 10 vírgenes, para adjudicársela a la iglesia, porque muchos dicen que el aceite de las lámparas de las vírgenes es el Espíritu Santo. Dicen que las 5 insensatas se quedan y las 5 prudentes se van cuando Jesús venga a arrebatar la iglesia. Esto es porque el dogma y la tradición y la religión no deja cambiar al creyente. Textos que le atribuyeron a la iglesia como el uno será tomado y el otro será dejado. Lo que Jesús viene narrando está en una sola hilación de pensamientos en el término entonces, que es un adverbio demostrativo. Se da el caso que se dio en los tiempos de Noé. Después que Jesús narra lo de Noé, en Mateo capítulo 24, verso 40, Jesús expresó entonces, este verbo demostrativo. Estarán 2 en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. En tal acontecimiento, en esos tiempos hubo gente que por rechazar la predicación de Noé se quedaron fuera del arca, para juicio. El verbo llevar, hablamos gramaticalmente, cuando Jesús dijo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿verdad? El sentido es que no se estudia y no se analiza. En Mateo 24 hay términos que no tienen que ver nada con la iglesia, nada que ver en lo absoluto, amado. Por ejemplo, tales como ladrón en la noche, escogido, los días de Noé, llorar y crujir de dientes, el uno será tomado y el otro será dejado. Estos pasajes no tienen relación con la iglesia. En Mateo 25 se relaciona con Mateo 24, es una sola hilación de pensamiento. En Mateo 25, versículo 1, cuando dijo entonces, gramaticalmente es un adverbio demostrativo que denota una secuencia que es el término entonces. Quiere decir que lo que él había dicho en Mateo 24, ¿verdad?, lo culmina acá en Mateo 25. Sigue la referencia.
según el término de Mateo 25, es, ¿verdad?, es una continuidad de Mateo 24. Vayamos a Mateo 26:1, cuando dice: cuando Jesús hubo acabado estas palabras, son las dos primeras palabras que dijo. ¿Cuáles palabras las que dijo Jesús que había acabado? La que dijo en Mateo 24 y Mateo 25. Ya en Mateo 26 en adelante se rompe la hilación de pensamiento, ya la conversación de Cristo ya es diferente, ya no es la misma. En Mateo 26:2 se habla de la Pascua, ya no tiene nada que ver con la iglesia. Esa es una fiesta de los judíos celebrando la Pascua, recordando la salida de Egipto. El verbo llevar en griego es airos, que indica dejar afuera, arrasar, llevar, tomar. En sentido etimológico tiene que ver con juicio. Siempre han enseñado que el que es tomado se va con Cristo y el que es dejado se queda para la gran tribulación. Resulta que cuando se analiza la hilación de pensamiento es al contrario. El que es tomado es para juicio y el que es dejado es para que reine con Cristo en el milenio después de la gran tribulación. Esta narración alegórica, ¿verdad?, que Jesús da en los días de Noé, tiene el mismo mensaje y lenguaje que se da en la parábola del trigo y la cizaña. Esto lo podemos analizar, ¿verdad? En Mateo 13, versículo 24 al 30, leamos, o leo: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que arrancando la cizaña arranquéis con ella también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, subraye esa siega. Y el término en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, que son los ángeles: recoged primeramente la cizaña y atadla en el manojo para quemarla, pero dejad los que son dejados en el trigo, dejad el trigo en el granero de mi Padre. Lo que Jesús está narrando acá en esta parábola lo dijo en Mateo 24, lo mismo, el mismo lenguaje. En Mateo 13, del 36 al 43, dice: entonces, despedida la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la cizaña. Explícanos la cizaña. Ellos quedaron locos porque no entendieron lo que Jesús le hablaba de la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña del campo. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús y le dijo, a explicarle la parábola: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró fue el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Lo mismo que dijo en Mateo 24. ¿Cuándo será el fin del siglo?
De manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos, esto después de la gran tribulación, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. La parábola del trigo y la cizaña tiene una misma relación directa con Mateo 24. Es tremendo, hermano. Es tremendo, bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. En Mateo capítulo 24, versículo 28, leo el versículo 28, dice la palabra: porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Muchos no han entendido este pasaje. Yo he escuchado a muchos predicadores que dicen que el cuerpo muerto es Cristo y las águilas es la iglesia. Esto es una expresión negativa, muy mal enseñada. Lo que quiere decir esta expresión es que cuando Cristo venga por su iglesia y se encuentre, ¿verdad?, en su encuentro con el arrebatamiento, en el término en que el sentido tipológico pierde toda veracidad, porque no puede compararse a Cristo con un cuerpo muerto, y han interpretado a las águilas como la iglesia. Estas dos aplicaciones están fuera de contexto, en el sentido simbólico. La verdad del caso es que el cuerpo muerto representa la corrupción y la condición de pecado en que se encuentran las naciones en el momento que Cristo venga. Las águilas, que es el término buitre, que no es águila, nosotros en Colombia le llamamos golero, aquí en Venezuela le dicen samuro, ¿verdad? Pero se llama buitre, ave de rapiña. Representa que cuando Jesús venga como juez a las naciones por la condición de pecado, ¿verdad? Lo que Jesús quiso decir, que después que Él descienda, encuentre las naciones en un estado de putrefacción, de pudrición, estado de pecado, en la que se encuentren sobre ella va a venir juicio. Y los buitres o samuro, que es lo que devora, ¿verdad?, y se come toda la contaminación, la carroña, la pudrición, representa el juicio. Es otro error cuando enseñan que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Se lo están aplicando a la iglesia en el tiempo del arrebatamiento. Analicemos estos textos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. A muchos lo dicen así irónicamente. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Bendito sea el Señor. En Mateo capítulo 22, versículos 1 y 4, cuando analizamos esta parábola, hacemos un paralelismo con Lucas 14, versículos 15 al 24. Tiene el mismo mensaje de la parábola de las 10 vírgenes. Se utilizan expresiones como reino de los cielos, boda, fiestas de las bodas, echar en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. No se está hablando de la iglesia. Vemos, ¿verdad?, como las 5 vírgenes insensatas, excluidas, que no participaron de las fiestas de boda, que es lo que vamos a hablar, las fiestas de boda. El término muchos son llamados y pocos los escogidos en el lenguaje escatológico, según el pensamiento del emisor. Los muchos llamados son los gentiles que no entendieron la predicación del evangelio del reino, aceptando como Jesús como rey,
y los pocos escogidos son los convidados, que son los judíos, que rechazaron dicha predicación que Jesús quiso decir en comparación con lo que yo escogí, que es una nación que es Israel, que son muchos los que llamé, que son todas las naciones, hablando de los gentiles. Aquí queda descartado este pasaje. Este pasaje lo están haciendo una alusión al arrebatamiento de la iglesia. Vamos a analizarlo, hermano. Vamos a analizarlo. Alabado sea el Señor. En Mateo 22, 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las fiestas de boda, que es lo que venimos hablando. Mas estos no quisieron venir, que es la nación de Israel, los que no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las fiestas de boda. Mas ellos, sin hacer casos, se fueron unos a sus labranzas y otros a sus negocios. Otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y, enviando a su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿Verdad? Entonces le dijo a su siervo: las fiestas de boda están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las fiestas de boda, que es lo que venimos hablando, y no a las bodas. En cuanto halléis saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos y hallaron juntamente a malos y buenos. Se está hablando de los gentiles, los que salieron a invitar. Y las fiestas de boda fueron llenas de convidados, que son los gentiles, y entró el rey para ver a los convidados, que son los gentiles. Estos son los que hicieron caso al llamado, ¿verdad? Porque los primeros no hicieron caso, que es el pueblo de Israel. Y allí vio a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, que son los ángeles: atad de pie y mano y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Qué quiso decir Jesús allí con esto? En comparación, lo que yo escogí, que es una nación que es Israel, son muchos los que llamé, que son todos los gentiles, que son todas las naciones. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de las fiestas de las bodas, que tiene que ver con el milenio que se va a dar. Como respuesta, los que aceptan la predicación del Evangelio del Reino, oído a esto, a muchos le va a caer duro y fuerte. Se va a predicar un evangelio en la tribulación que es por obra, que no es el evangelio que nosotros estamos predicando como iglesia, ¿verdad? El evangelio de la gracia, que ya terminó la gracia cuando Jesús se fue al cielo. El arrebatamiento, ¿verdad? Predicamos un evangelio que terminó con el arrebatamiento. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la cruz, anunciando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el evangelio que se va a predicar en la gran tribulación es un evangelio del reino, que es anunciando a Jesús como el Mesías que se sentará, ¿verdad?, para reinar en el trono de David, para cumplir el pacto davídico, que antes
de ese reinado va a atacar el anticristo, donde muchos se entregarán en ese tiempo, entregarán sus vidas por causa de la predicación y por el testimonio del reino que dicen las Escrituras. La parábola de las 10 vírgenes, ellas fueron invitadas a las fiestas de boda, porque no a las bodas, porque las bodas se dieron en el cielo. El Señor viene con su esposa, ¿verdad? Que es la iglesia, a invitar las 10 vírgenes a las fiestas de boda, que es el milenio. Bendito sea el Señor. En Lucas capítulo 1 allá aparece, ¿verdad?, cuando se habla del reinado de David, que Cristo se va a sentar, no en los cielos, es aquí en la tierra que se va a sentar, ¿verdad?, en el trono de David, para reinar en el milenio, los 1000 años aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Porque la iglesia, como nosotros como iglesia, vamos a estar en los cielos 7 años. La tribulación y la gran tribulación, de pronto nosotros regresamos, ¿verdad?, a la tierra. Pero no hay una señal de la venida de Cristo, en ninguna parte. Nosotros esperamos, Rafael Jiménez, espera la venida de Cristo en cualquier momento. A lo mejor se va a dar cuando no haya tanto problema, entonces sorprenderá al mundo y también va a sorprender a la iglesia. Que el Señor me los bendiga, que Dios me los guarde. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.